En este video vamos a factorizar trinomios que tienen la forma donde el primer término está elevado al cuadrado, el segundo término debe tener la misma letra que está en el primer término, la mitad del exponente. Si aquí es x a la 2, aquí debe estar x a la 1. Si aquí es x a la 4, aquí debe estar x a la 2 y así sucesivamente. Y va a estar acompañado por un coeficiente numérico cualquiera que puede ser positivo o negativo. Y el tercer término es un término independiente a los dos primeros. La manera de factorizar expresiones que tienen o trinomios que tienen esta forma es de una manera sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si ese trinomio tiene esas características. Primer término está elevado al cuadrado. Segundo término es un número cualquiera y tiene la misma letra que está en el primero. Y el tercer término es un término independiente. Para factorizar una expresión que tiene esta forma, abrimos dos paréntesis. En cada paréntesis va a ir un binomio y en el primer término de cada binomio debe ir la raíz cuadrada del primer término. En este caso yo miro que la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Ese término debe ir en el primer término del primer factor y en el segundo término del segundo factor. Ahora vienen los signos. En el primer factor debe ir el signo del segundo término, que en este caso es más. Y en el segundo factor va el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término. Entonces multiplicamos más por más da más. Listo. Cuando ya tengo aquí, cuando esté en este paso, va a ocurrir que los signos pueden ser iguales o que los signos sean diferentes. En este caso, los signos son iguales. Y cuando los signos son iguales, vamos a buscar el segundo término de cada factor. Entonces, tengo que buscar dos números que al multiplicarlos me dé el último término del trinomio. Esos dos números al multiplicarlos me dé el último término del trinomio. Y esos mismos dos números, al sumarlos, cuando los signos son iguales, tengo que sumarlos para que me dé el número que corresponde o que acompaña a la letra del segundo término. Entonces yo miro a ver todos los números, la posibilidad es que al multiplicarlas me dé 10. ¿Qué posibilidades tengo de números que al multiplicarlos me den 10? Es el 10 y el 1. Pero si yo miro 10 por 1 da 10, pero si yo sumo 10 más 1 da 11 y tiene que darme 7. Entonces estos dos números no son. Otra posibilidad sería el 5 por el 2. Si yo multiplico 5 por 2 da 10 y si sumo 5 más 2 me daría 7. Entonces cuando ya tengo esos dos números, usted puede escribir un número en cada lado del factor. Entonces aquí escribo el 5 y aquí escribo el 2. Cuando los signos son iguales, usted puede escribir cualquier número en cualquiera de los dos lados que hacen falta. Esa es la manera de factorizar un trinomio que tiene esta forma. En el siguiente ejemplo, vamos a verificar si tiene las características. Primer término está elevado al cuadrado. Segundo término tiene la misma letra del primero y está un número aquí elevado, un número cualquiera que puede ser positivo o negativo, en este caso es positivo. Y el tercer término es un término independiente. Ahora vamos a factorizarlo, lo mismo que hicimos en el caso anterior. ¿Cómo hicimos para factorizarlo? Tomamos o abrimos dos paréntesis. En el primer paréntesis debe ir la raíz cuadrada del primer término, que en este caso sería x a la 2. La raíz cuadrada sería x a la 1, por lo tanto x, ese término va acá y va acá. Viene ahora los signos. Recuerden que en el primer paréntesis va el signo del segundo término, que en este caso sería más.
Y en el segundo paréntesis va el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término con el signo del tercer término. Entonces sería más por menos me daría menos. En este caso, miren que los paréntesis tienen signos diferentes. Entonces, cuando eso ocurre, tengo que buscar dos números que al multiplicarlos me dé 21 y esos mismos dos números, porque los signos son diferentes ahora, al restarlo tienen que darme 4. Dos números que al multiplicarlos me den 21 y esos mismos dos números al restarlos me dan 4. Entonces, miremos a ver cuáles son las parejas de números que al multiplicarlos me dan 21. Está el 21 por 1. Si yo multiplico 21 por 1 da 21, pero si yo a 21 le resto 1 me daría 20. No me sirve porque tiene que darme 4, entonces descartada esta pareja. La otra posibilidad sería 7 por 3. Si yo multiplico 7 por 3 da 21 y si yo resto 7 menos 3 da 4. Entonces estos dos son los números que ando buscando. Presten atención, cuando los signos de los paréntesis son diferentes, siempre el número mayor tiene que ir en el primer paréntesis y el menor debe ir en el segundo paréntesis. Y teniendo encontrado esos dos números, ya tenemos la expresión convertida en un factor, dos factores. El siguiente caso, vamos a mirar de qué manera podemos factorizarlo. De hecho, evaluemos si cumple con las características que tiene el trinomio de la manera que estamos factorizando en este caso. Y nos vamos a dar cuenta, tiene sus respectivos tres términos. El primer término está elevado al cuadrado, el segundo término tiene la misma letra del primero con la mitad del exponente, tiene un número independiente o un número coeficiente numérico cualquiera. Y el tercer término es un término independiente. Entonces sí tiene las características del trinomio que tiene esas características o esa forma. Vamos a factorizarlo. Entonces recuerden, abrimos dos paréntesis, primer paréntesis o primer factor y segundo factor. ¿De acuerdo? Ahora extraemos la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es raíz cuadrada de x a la 2 sería x a la 1. Entonces aquí iría x a la 1 y aquí iría x a la 1. En el primer factor va el signo del segundo término, no se les olvide eso, entonces aquí sería menos. Y en el segundo factor va el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término con el signo del tercer término, entonces sería menos por menos, más. Ahí colocamos el signo más. Si ustedes observan, una vez más nos damos cuenta que los signos de los paréntesis son diferentes. Entonces tengo que buscar dos números que al multiplicarlos me dé 60 y como aquí los signos son diferentes, esos mismos dos números al restarlos tienen que darme 7. Dos números que al multiplicarlos dé 60 y al restarlos me den 7. Entonces vamos a mirar todos los números, las parejas de números que al multiplicarlos me den 60. Si ustedes miran está 60 por 1. 60 por 1 da 60, pero 60 menos 1 da 59, tiene que darme 7, entonces descartada esta pareja. Otra posibilidad sería 20 por 3, que también daría 60. En este caso, observemos a ver, 20 por 3 da 60, pero 20 menos 3 da 17 y tiene que darme 7, descartada esta pareja también. Otra posibilidad sería 12 por 5. 12 por 5 da 60. Y 12 menos 5 da 7. Entonces, estos son los números que ando buscando. Recuerden que cuando ya encuentro los números y los signos son diferentes en los paréntesis, usted debe escribir el número mayor en el primer paréntesis. Y cuando ya ubiqué los números, ya tengo el trinomio factorizado, convertido en dos factores. Espero haberles ayudado a factorizar trinomios de esta forma.